Amados, estamos agradecidos del Señor de poder tener un nuevo día del Señor, ¿cierto? Y poder predicar la palabra de Él. Permítame solo, antes de ir en sí a la enseñanza, decir, hermanos queridos, estamos muy contentos de verles a cada uno de ustedes, ya retornando en el año. Probablemente vamos a tener que hacer algunas modificaciones en la disposición de las sillas, ¿cierto? Para que todos puedan estar de buena manera escuchando la palabra del Señor. Y hermanos, agradecemos el deseo de estar aquí y de oír la palabra del Señor. Mis queridos, abran por favor sus Biblias en el libro de Ageo. Bueno, no es una broma, ¿cierto? Es un libro bíblico, allí de los profetas menores, libro del profeta Ageo. Amén, qué hermoso, ¿no? Poder leer todo un libro de la Escritura en un día domingo. Queridos, quizás usted nunca había leído este libro de la Escritura y hoy lo ha podido leer junto a la congregación y vamos a tomar enseñanza de él porque la palabra está puesta allí para nuestra enseñanza, para nuestro provecho, para que el Señor instruya a su pueblo. Acompáñenme a orar. Señor amado, Padre Celestial, estamos delante de usted, Señor, para ser instruidos por su palabra. Señor, habla tú a nuestro corazón y al corazón de la iglesia. Padre Celestial, remueva, edifique. Señor, transforme usted lo que sea requerido. Oh Señor, no nos permita ser meros espectadores olvidadizos, Señor, distraídos, sino que tu palabra impacte el corazón de los tuyos. Padre Celestial, como decía tu palabra, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro corazón, Señor, para obedecer a tu palabra con verdad. Oh Señor, líbranos de distracciones mundanas. Señor amado, ancla nuestros corazones a este lugar para que te oigamos con verdad, Señor, para que, Señor, volvamos nuestro oído, Señor, a ti. Te lo rogamos, Padre Celestial, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, el profeta Ageo, hermano, es una exhortación del Señor al pueblo. ¿Y qué había sucedido? ¿Cierto? Los profetas menores son exhortaciones del Señor que el Señor levantó en tiempos específicos en su pueblo. Muchas veces decimos menores porque su extensión, su profecía fue menor, fue más corta, pero no era de una menor importancia que los profetas que profetizaron por largos años como Isaías o Daniel. Queridos hermanos, esta exhortación del profeta Ageo es especialmente a una labor, a poner las manos en la reconstrucción o la construcción del templo. Y querido hermano, por favor, no asocie la predicación del día de hoy, ¿cierto?, con la construcción de nuestra iglesia aquí arriba, ¿cierto? No es que yo esté enojado, no es que me hayan faltado manos para trabajar, de ninguna manera, querido hermano. En este libro hay una hermosa exhortación y palabra de Dios para el pueblo del Señor, sea que tengan templo físico o no. Hermano amado, Ageo es un profeta posexílico. ¿Qué significa eso? Fue un profeta que profetizó al pueblo de Israel después de que ellos estuvieron en el exilio, cuando retornaron a su tierra. Recuerden, hagamos un poco de memoria. El pueblo de Israel, hermanos, como el reino que nosotros conocemos en su tierra, luego de siglos de desobediencia y de un rey tras otro que no amó al Señor ni anduvo en sus caminos, el Señor lo castigó y lo disciplinó, lo llevó al exilio, lo tomaron de su tierra y lo llevaron a otros lugares. Primero el sector norte del reino de Israel fue llevado por Asiria, ¿cierto?, cerca del año 722, a las ciudades de Asiria y fueron esparcidos. Y el reino de Asiria trajo ciudadanos de sus ciudades a ese sector norte, que mezclaron sus creencias con las creencias de ellos y se establecieron allí. De allí vienen después los samaritanos, ¿cierto? Por eso el pueblo los rechazaba como impuros, porque habían sido extranjeros traídos a este lugar por el imperio asirio. Y luego el Señor también disciplinó al reino del sur, a Judá, que quedaba allí con Jerusalén, su ciudad. Y cerca del año 597 a.C., vino Babilonia, después de venir varias veces, sitió la ciudad, cayó Jerusalén, y los ciudadanos fueron llevados a las ciudades de Babilonia para trabajar allá.
Hermano, luego de 70 años, como Dios lo había profetizado, ellos, los reyes de los imperios que ahora estaban, el imperio medo-persa, ¿cierto? El imperio de Media y el imperio de Persia, los reyes de esos imperios le permitieron, por obra del Señor, volver a su tierra luego de 70 años. Y ellos volvieron a su tierra, incluso Dios los mandó con la labor específica de reconstruir los muros y de reconstruir el templo que había sido destruido. Y este retorno los vemos con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, retornando a su tierra para construir el templo. Hermanos, el templo había quedado en nada. No había templo. Los babilónicos lo echaron abajo, derritieron el oro que había en las paredes, corrió por las calles y no quedaba nada del templo. Así que cuando ellos volvieron, tuvieron que reconstruir lo que estaba allí. Dios había puesto en el corazón de los imperios medos persas que el pueblo judío volviera a su tierra con el propósito de construir el templo. Así lo leemos en Esdras. Por favor, vaya allí porque Esdras con Ageo y Zacarías están muy unidos. Esdras capítulo 1. Esdras está ahí antes de los salmos, antes de los proverbios, ¿cierto? Esdras, Nehemías, Esdras capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa a Jehová, la cual está en Jerusalén. Así que, por el edicto del rey Ciro, volvieron grupos de judíos, ¿cierto?, especialmente de Judá y Benjamín y levitas, para reconstruir el templo según lo que el Señor había dado al corazón de Ciro. Y es más, se les permitió que la gente les diera a ellos para la construcción, y aún más el mismo rey comprometió todo lo necesario para que ellos construyeran. Así que, ¿qué debían hacer? Reconstruir. Tenían el material, tenían el permiso, tenían la voluntad del rey para que fueran y construyeran. Así que nos cuenta Esdras en su libro, capítulo 3, nos dice lo siguiente: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, hermano de los hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, que era un descendiente de la línea de reyes de David, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y la tarde. ¿Qué hicieron ellos? Construyeron el altar de bronce, donde se quemaban las ofrendas, y lo pusieron. El altar de bronce del templo, hermano, era de unas dimensiones muy, muy grandes, distinto al altar de bronce del tabernáculo. El del templo era muy grande, y ese lo pusieron sobre la base que estaba, y allí presentaron holocaustos al Señor antes de hacer nada todavía en el templo. Solo habían hecho el altar de bronce para presentar ofrendas quemadas al Señor. Y mientras ellos comenzaban la reconstrucción, pusieron sacerdotes a cantar, a adorar al Señor, mientras
ellos iban a echar los cimientos para comenzar a levantar el edificio del templo. Y pusieron sacerdotes que cantaran, que tocaran instrumentos, y nos dice Esdras que ese momento fue tan bello, ¿cierto?, que la generación joven levantaba voces de alabanza y cantaban, ¿cierto?, y adoraban a Dios. Pero los que eran más viejos y habían visto la gloria del templo de Salomón, lloraban fuertemente y no se podía saber si estaban llorando de pena o cantando de alegría, porque ambas cosas sucedían al mismo tiempo en ese día, que estaban solo echando los cimientos del segundo templo. Ustedes han escuchado que el Señor después se va a construir el tercer templo. Este es el segundo templo, el que después mejoró Herodes, ¿cierto?, y lo hizo hermoso para el tiempo del Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos vieron que se echaron los cimientos, se levantaron los enemigos de Israel. Especialmente, ¿quién se levantó? Aquellos sirios que habían sido traídos por el imperio asirio al lado norte. Le dijeron: nosotros vamos a construir con ustedes. Le dijeron: no, esta es labor para el pueblo de Dios, no para ustedes. Y ellos se enojaron y comenzaron a intimidarlos, a meterles miedo, y convencieron y sobornaron a gobernadores del sector para que intimidaran al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? El pueblo se levantó valientemente y siguió construyendo. No, queridos, la obra se detuvo. Echaron los cimientos y la obra se detuvo y quedó allí. Como dice un comentarista, por la oposición externa y el desánimo interno, abandonaron el proyecto de construcción. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo detenida esta obra? 16 años. Volvieron para construir el templo de Israel. Luego de 7 meses pusieron el altar de bronce. Luego de 2 meses pusieron los cimientos y la obra se detuvo por 16 o 17 años en que estuvieron allí. Por lo que al poco tiempo de haber comenzado a construir, hermanos, dejaron la obra. Entonces, luego de 16 años, el Señor levantó al profeta Ageo y el profeta Zacarías para animar y exhortar al pueblo de Dios a volver a la labor de construir el templo. Y allí estamos hoy, con el profeta Ageo, exhortando al pueblo a construir. Hermano amado, recuerde lo siguiente: la orden de construir no vino primeramente del nuevo emperador ni gobernadores que le rodeaban. La exhortación a volver era de parte de Dios. Hermanos, ¿y ellos volvieron a sus labores? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hermanos amados, eso es lo que vamos a ver hoy. El problema, según lo que vemos, era un problema de autorización. ¿Le faltaban los recursos? ¿Le faltaba el respaldo de la autoridad para hacer la obra a la cual Dios les había traído? ¿Le faltaban manos? No, hermanos. El problema era mucho más profundo que eso. Era llamativo lo que sucedía porque esta obra estuvo detenida, porque había miedo, porque ellos se habían desanimado. Pero ¿saben qué? Se habían desanimado solo para hacer la obra de Dios. Los dice el profeta Ageo, dice, este pueblo dice: no es tiempo de construir el templo de Dios, pero ustedes habitan en sus casas artesonadas. Ustedes se construyeron casas, le pusieron lindos techos, madera aromática, le pusieron, ¿cierto?, la adornaron por dentro. Su casa tiene techo. La casa de Dios tenía los puros cimientos parados. Hermanos queridos, no es que ellos no hicieron nada por 16 años. Es que lo único para lo que se intimidaron fue para hacer la obra que el Señor les había mandado hacer. Ageo capítulo 1 versículo 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa sea reedificada. Hermanos, y el Señor desnuda los corazones de este pueblo que vivía en este momento. Él les dice: este pueblo dice. Ellos se excusan de esta manera. Queridos hermanos, el Señor conocía cómo ellos hablaban. El Señor había oído las palabras de este pueblo y su forma de pensar no estaba oculta delante de Dios.
ni tampoco está oculta hoy el corazón de los cristianos delante de Dios y sus excusas. Este pueblo decía: no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios, no es tiempo de que la casa de Dios sea reconstruida. Hermanos, como algunos dirían hoy, y ya antes yo escuchaba mucho esto, es que no es prudente. No es prudente que volvamos a servir en la obra de Dios. Como algunos decían en la pandemia, es que no es prudente que nos juntemos, pero podían ir al supermercado, tomaban micro, iban a trabajar, pero a la iglesia no es prudente. No es prudente, y les salía toda la prudencia y el cuidado. Hermanos amados, el Señor no estaba lejos. Él conocía claramente lo que ellos decían para acallar sus conciencias, justificándose a sí mismos. Si hay problemas con los gobernadores, si a nuestros vecinos les molesta lo que estamos haciendo, si el pueblo no tiene ganas, quizás es porque no es el tiempo de hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Ellos decían: debemos considerar, queridos hermanos, cómo nos acusan ahora, ¿cierto?, con el emperador que nos mandó, ¿cierto? Debemos considerar, hermanos, debemos ser prudentes, decían uno al otro. Quizás no es el momento de involucrarnos en hacer lo que Dios nos ha mandado, pero que no estamos haciendo. Qué cómodo, ¿no? Qué excusa más cómoda. No, es que no es tiempo, pastor, no es tiempo, ya va a llegar mi tiempo de hacer lo que Dios quiere que haga. Es una buena excusa, pero también es cómoda, ¿no? Porque no le obliga a hacer nada. Queridos hermanos, ¿acaso Dios no había sido el mismo quien había movido el corazón del emperador para enviarlos de vuelta a su tierra desde otro sector del continente? ¿Acaso si ellos oraban, Dios no iba a mover las cosas para que ellos pudieran trabajar? ¿Acaso Dios no iba a mover las cosas y les había provisto todo lo necesario para trabajar? Si había miedo, ¿acaso Dios no era poderoso para alentar a ese pueblo y cambiar su corazón? Si había ataques externos, ¿acaso Dios no era poderoso para transformar las circunstancias? Pero era más cómodo decir: no, es que no es tiempo. Es que no es tiempo de hacer lo que debemos hacer. Hermanos amados, o quizás si por hacer ahora la voluntad de Dios les tocaba sufrir un poco el ataque de los que le rodeaban, ¿acaso no habían aprendido la lección? ¿No habían aprendido la lección que ahora quizás era mejor sufrir un poco obedeciendo a Dios que ser castigados por la desobediencia nuevamente? Hermano, era un pueblo que venía volviendo de 70 años de castigo y de nuevo estaban dudando y pensando que quizás era mejor desobedecer que atender a la voz del Señor. Así que el Señor les dice por medio del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 4, mire cómo el Señor les responde y entra en ellos en una conversación. ¿Acaso es tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Esta es la exhortación del profeta Ageo, hermanos amados. Así que no la deje pasar. Tómela. El Señor le decía algo así, mire, déjenme ponerlo en palabras quizás como nuestras. El Señor le decía a este pueblo: miren, debo entender que es tiempo para que tus planes y tus proyectos y tus prioridades para tus procesos avancen mientras la casa de Dios está abandonada. Eso es lo que yo, Dios, tengo que entender. Que es tiempo para que tú hagas tu voluntad, para que tú prosperes, para que tú avances, pero no es tiempo para que la obra de Dios avance. Eso es lo que Dios debía entender. Cuánto orgullo, ¿no? Cuánta arrogancia pararse delante de Dios, del Dios de los siglos, delante del cual el tiempo no existe, decirles que: Señor, tú no entiendes mis circunstancias. No es prudente. Hermano, quiero que pueda entender que esta exhortación se trata de nuevo más que del edificio mismo. Hermanos, el templo, la casa de Dios, que era el lugar donde ellos se presentaban a orar, pues allí ellos entendían que estaba la presencia de Dios de una manera especial.
Era el lugar donde estaba el candelabro de los 7 brazos, donde iluminaba la luz del Señor cada día. Era el lugar donde estaban las hermosas mesas de la proposición, donde ellos iban y los sacerdotes comían en representación del pueblo, viendo allí la comunión de Dios con su pueblo. Era el lugar donde debía estar aquel altar del incienso que representaba las oraciones de los santos que subían delante de la presencia de Dios día tras noche. Queridos hermanos, el templo representaba todas estas cosas y ahora no había un lugar para el altar de incienso, no había lugar para las mesas, no había lugar para el candelabro. A ellos no les importaba. Era el lugar donde ir a buscar la presencia de Dios, pero eso no era prioridad. Hermanos, ¿dónde se presentaría el sumo sacerdote a presentar la sangre una vez al año para la expiación del pueblo? No había lugar, pero eso no les importaba a ellos. Estaban demasiado ocupados para que fuera tiempo de reconstruir el templo del Señor. Habían reconstruido el mínimo, ¿no? Habían puesto el altar. Señor, tú sabes el esfuerzo que hicimos a los 7 meses de haber llegado. Pusimos este gran altar para presentar el holocausto, no nos pidas mucho más. Somos un pueblo pobre y débil, ¿cierto? Pero el Señor no dependía de sus fuerzas. El Señor quería su obediencia, no sus fuerzas. Hermanos, pero no. Las casas de ellos, por supuesto, las casas de ellos sí habían crecido. Las casas de ellos se habían techado, se habían adornado. Para sus casas sí había luz. Para sus casas sí había una mesa con pan. Para la casa de ellos sí había un buen aroma. Sus casas tenían mesas para la comunión familiar, tenían luz, alimento. Hermanos, para sus casas se le olvidó la desobediencia civil, no le tuvieron miedo los enemigos. Amado hermano, pero la casa de Dios sin techo, sin luz, sin comunión, sin incienso. Versículo 5 de Ageo dice: ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta. El que recibe salario recibe como en bolsa rota, como si se fuera por un agujero todo aquello que debían tener para el sustento. Hermanos, el Señor les estaba diciendo: dense cuenta ustedes lo que está sucediendo. Hermanos, atentos a esta exhortación. El Señor les dice: dense cuenta de lo que está sucediendo en sus vidas. Examinen lo que sucede. ¿No se están dando cuenta que mientras más se afanan en sus propias labores, menos provecho tienen? ¿No se dan cuenta que entre más se enfocan en sus propias pequeñas labores temporales y pasajeras, menos provecho tienen? ¿Por qué sucederá? El Señor les dice: mediten. Mediten qué estará sucediendo. El Señor les dice: ciertamente ya los estoy disciplinando. Así como ellos habían abandonado la obra de aquel que les había encomendado, el Señor también les estaba frustrando sus propios trabajos. Queridos hermanos, aun cuando trabajaban mucho, no ganaban lo esperado. ¿No les parece similar? ¿No puede identificar algo de esto en nuestras propias vidas? Aun cuando trabajaban mucho, no ganaban lo esperado. Aun cuando ganaban, no se satisfacían. No había provecho en todo su trabajo. No había disfrute en la abundancia pasajera que ellos habían obtenido. Hermanos, es que es un sinsentido, es una necedad olvidar al dador de las cosas por aquellas cosas que Él nos ha dado. Amados, es un sinsentido olvidar al dador de las cosas por aquellas cosas que Él nos ha dado. Hermanos, tu Dios no es el trabajo. El Señor te ha dado el trabajo. El Señor te ha dado la fuerza y la capacidad. Es un sinsentido adorar tu trabajo, adorar tus bienes, adorar tus recursos, tu casa. Es un sinsentido. Hermano amado, quizás ellos se preguntaban, lloraban a Dios: Señor, ayúdanos, danos lluvia, danos más trabajo, multiplica nuestros frutos porque nos falta, provéenos para arreglar la casa porque hay un problema. Pero el Señor les decía: meditad en vuestros caminos, consideren bien sus caminos y arrepiéntanse, cambien, pongan las prioridades en el lugar que corresponden.
Dios ha estado cerrando su mano y despojándolos de lo que tienen, porque se han olvidado del dador de las cosas. ¿Pero cómo? Puede preguntar el pueblo, ¿no? Señor, si nosotros orábamos, yo oraba todos los días. Señor, yo te estoy pidiendo a ti que nos libres de la sequía y del tizón. Señor, nosotros te lavábamos, pusimos este altar, Señor, ¿no te acuerdas? ¿Qué has hecho con lo que el Señor te ha mandado hacer? Hermano amado, ¿qué has hecho? Le preguntaba Dios a este pueblo con lo que yo te mandé a hacer. No con lo que tú quieres hacer y que a ti te gusta y que quieres que yo te ayude. ¿Qué has hecho con lo que yo te mandé a hacer? ¿Estás haciendo la obra que Dios te ha mandado? ¿Estás haciendo aquello que Dios te ha encomendado? Pero oramos que Dios prospere nuestras manos. No. Danos hoy el pan nuestro de cada día, es para hacer que venga tu reino, para ir y predicar el Evangelio, para glorificar al Dios con nuestras vidas. Señor, danos el sustento para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Amados hermanos, cuidado. Ojo con esto, en esta sociedad consumista, individualista, materialista. Oramos, Señor. Yo estoy orando al Señor, es que no es suficiente. Si no estás queriendo hacer la voluntad de Dios, quizás Dios está disipando lo que hay en tu mano. Dios prefiere un hijo pobre y desprovisto haciendo su voluntad que un hombre enriquecido y que esté lejos de Él. Hermano, quizás debes alegrarte por tu desprovisión. Los que somos pobres nos alegramos, ¿cierto? Hay que puro pensar en la obra del Señor, ¿cierto? No tenemos mucho de qué ocuparnos. Hermanos amados, así Dios estaba trabajando en la vida de este pueblo. Habían pasado 16 años. 16 años. Lo que comenzó, y escuchen esto, amados hermanos, lo que comenzó como detener la obra de Dios por miedo a los vecinos, por miedo al que dirán, por miedo al que nos están hostigando, lo que comenzó por miedo a los vecinos se transformó en desánimo. Y la carne se acostumbró a no servir, y el desánimo se transformó en comodidad, y la comodidad se transformó en mundanalidad, a estar viviendo para este mundo, a hacer las cosas de esta tierra, a tener la cabeza puesta en los proyectos pasajeros de esta vida. El desánimo, lo que comenzó como miedo, como prudencia, se transformó en comodidad, y la comodidad dio a luz a la mundanalidad en medio del pueblo. Hermano amado, en estar enfocado en las cosas del mundo y decirle Dios espera, priorizar las cosas de este mundo que me agradan a mí y dejar de hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Hermanos, es tan fácil perderse. Por hacer sus casas nadie lo atacaba. Por arreglar su rancho nadie los perseguía. Hermanos, es tan fácil perderse en el camino. Por trabajar sus campos tenían paz. La guatita llena, no había cansancio, los ahorros crecían, no había inseguridad. Digámoslo, hermano amado, hacer lo que a mí me conviene y dejar de hacer lo que Dios me ha llamado es más fácil, es más cómodo. Queridos hermanos, pero no estaban agradando al Dios que les había dado todo. No estaban en obediencia a Dios. Es más fácil confundirnos o creer que como me siento bien en lo que estoy haciendo, como no me incomoda, como tengo paz, y es un argumento muy común, probablemente estoy haciendo lo correcto. Paz mundana, paz carnal, comodidad. Se ha acostado en nuestra cama, descansando, pareciera que el Espíritu nos echara viento, ¿cierto? Cuando la verdad es que el Espíritu Santo clama en el corazón del creyente para que salga a hacer la obra que Dios le ha mandado a hacer. Hermano amado, quizás has abandonado simplemente tu lugar en la obra de Dios o nunca lo has tomado y hasta ahora has sentido paz. Déjame decirte que estás en flagrante desobediencia ante el Señor. Y tu paz y tu tranquilidad no es más que un fruto de tu carne, tranquila y confortada por los placeres que le has dado durante todo este tiempo. Hermano amado, luego muchos cristianos se preguntan, ¿pero por qué no me siento pleno? Viví una vida abundante, lleno de cosas, pero no me siento pleno.
Gano lo suficiente, pero no lo disfruto. Recibo dinero, pero se me va como agua entre las manos. Pareciera que todos mis esfuerzos son en vanos. Puede ser, hermano, hermana amada, que como dice Santiago, solo estás viviendo para tus propios placeres, viviendo solo para ti mismo, y para los que tú quieres ayudar, ya has dejado de hacer la voluntad de Dios. Si eres su hijo, hermanos, probablemente el Señor pueda despojarte de todas aquellas cosas que te han alejado de Él, para que aunque sea en el dolor, vuelvas tu mirada a Él. Vuelvas tu mirada a Él. Hermanos, al Señor que te ha llamado, al que te trajo de un reino lejano, al que te ha dado un propósito y una obra para realizar, probablemente el Señor trate tu vida como ha tratado la mía muchas veces, para volverme y hacer la voluntad del que Él me llamó. Hermano amado, así que el Señor les dice en Ageo 1:7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Miren lo que les dice, suban al monte ahora, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade Él y yo sea glorificado, dice el Señor. Consideren sus caminos y vuelvan a hacer lo que habían comenzado. Vuelvan a las obras de hace 16 años atrás. Suban, vayan al monte, esfuércense, traigan madera, ya no para su propio rancho, sino para mi lugar de adoración. Hermanos, el Señor les dice, vayan, pongan manos a la obra, esfuércense, trabajen cada uno en su labor, cada uno en su parte de la obra de Dios, y pongan en acción lo que el Señor les ha mandado. Hermanos, ellos sabían, no iban a comprar madera a una ferretería, tenían que ir y subir al monte de Efraín, ir al Líbano, pedir en Tiro y esforzar sus manos. Hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil. Si la obra del Señor duele, que duela. Pero el Señor merece el esfuerzo y el trabajo de nuestras manos. Nos hemos acostumbrado, ¿no? Marcar, que nuestra comida llegue a la casa, que las cuentas se paguen desde la casa, pero en la obra del Señor no es así. En la obra del Señor hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que salir en búsqueda de aquellos que han de ser rescatados. Hermanos queridos, hay que dejar la comodidad. Hay que dejar la comodidad. Suban al monte y traigan la madera necesaria. Traigan piedra y pongan piedra sobre piedra. Trabajen duramente. Edifiquen un templo donde el Señor se complazca, un lugar de adoración, donde la presencia de Dios habite especialmente. Pongan allí, edifiquen y que su palabra sea proclamada y que nuevamente ingrese el sacerdote y haya comunión, y haya luz, y haya oración. Edifiquen el templo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué habrá sucedido con este pueblo tan porfiado por tantas veces como nosotros? ¿Sabe qué sucedió? Este libro me encanta, porque dice el versículo 12 de Ageo: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Gloria a Dios, ¿no? Pocas veces encontramos esto. Y el pueblo obedeció. Y el pueblo obedeció al llamado, porque no era solo de Ageo, eran las palabras de Dios por medio del profeta. Y el pueblo que por tantos años había estado estático, frío, desinteresado, volvió a la obra que el Señor le había dado. Oyeron las palabras y temieron al Señor y recibieron las palabras de Ageo. ¿Qué significa, hermanos, que obedecieron? ¿Significa que solo se conmovió su corazoncito y sintieron alegría? Hermanos, pusieron manos a la obra. Pusieron manos a la obra y vinieron cuando había que venir, y subieron piedras cuando había que subir, y adoraron cuando había que adorar, y compraron lo que había que comprar, y trabajaron, hermanos. Queridos hermanos, cambiaron su enfoque, volvieron su mirada al Señor,
Cada uno salió de su propia casa, de sus propios temas familiares, de su propio pequeño mundo, para hacer la obra común que Dios les había mandado. Hermano amado, y volvieron a poner sus fuerzas en lo que el rey les había mandado. No el rey de Medo-Persa, el rey Dios de los cielos, el rey de los ejércitos. Construyan casa al Dios de los cielos. Y ellos, hermanos, reconocieron como debemos reconocer nosotros, que no se trataba de que aún no era el tiempo, no se trataba de que no era prudente, no se trataba de que ya llegará mi momento y mi lugar. Era un asunto de obediencia, de disponerme a hacer lo que debía hacer. Y dice el verso 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Los despertó el Señor y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Hermanos, vemos esta obra misteriosa pero gloriosa. Ellos obedecieron, sinceramente obedecieron al Señor, pusieron oído a las palabras del profeta, pero también Dios despertó su espíritu de aquel gobernador, de aquel sumo sacerdote y de todo el pueblo. Ambas cosas están allí. Ellos debieron obedecer y Dios despertó su espíritu, evidentemente. Ambas cosas estaban sucediendo para que se hiciera la voluntad del Señor. Y construyeron y levantaron un testimonio donde el Señor se agradara y donde el nombre del Señor fuera glorificado. Aquel lugar que el Señor estaba diciendo: reedifiquen templo para que yo me agrade en él. Mire cómo Dios estaba trabajando. Trabajen en un lugar para que yo me agrade allí y para que sea glorificado. Dios había decidido gozarse con alegría en aquel lugar que ellos iban a levantar. El pueblo de Dios, hermanos, no debía ignorar esto. Si Dios se iba a deleitar en algo, el pueblo de Dios debía poner toda su fuerza allí, todo su ánimo, todo su trabajo y su empeño. Amados hermanos, y para nosotros, ¿qué queda de esta hermosa narración? Hermanos amados, ciertamente Dios nos ha dado una obra que realizar. Ciertamente Dios nos ha dado un templo que levantar, y un templo que es más que ladrillo y cemento. Hermanos, donde Dios ha puesto su complacencia, Dios ha puesto su deleite en algo, en alguien. En Él tengo complacencia, en nuestro buen Señor Jesucristo. Y Él es nuestro templo, y Él es nuestro Señor, y Él es la obra que hemos de hacer, de predicar su nombre a todas las naciones y a todo lugar. Amado hermano, su iglesia, la iglesia de Cristo, es aquella obra que hemos de realizar. Amado hermano, y muchas veces esta obra está desierta y faltan manos para trabajar. Hemos abandonado las prioridades, hemos cambiado el orden. Querido hermano, el Señor Jesucristo, el mismo templo encarnado, también está construyendo un templo, su iglesia, aquel templo vivo conformado por piedras vivas que Dios está edificando en este mundo, aquel templo cuya piedra angular es Jesucristo mismo, y que los apóstoles echaron los cimientos, y cada cual de nosotros sobreedifica en ese cimiento. Amado hermano, el apóstol Pedro nos dice: pero vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos amados, necesitamos trabajar en esta labor. De nuevo, no hablo de lo físico. Necesitamos trabajar en la iglesia de Dios. Necesitamos entrar esforzadamente en las labores del Señor. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Él nos ha traído, nos ha llamado afuera y nos ha puesto como obreros de su iglesia. Hermano amado,
A mí usted me puede decir que no, pero ¿le va a decir que no al Señor de los ejércitos? ¿Quién lo llamó a usted a predicar el Evangelio? ¿Yo? ¿Quién lo llamó a discipular a usted? ¿Quién dijo, por tanto, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra? Por tanto, id y predicad el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Usted cree realmente que me dice que no a mí? Amado hermano, el Señor le ha mandado a edificar casa espiritual, a ser sacerdocio santo, a entrar en las labores de Dios, a sacar la cabeza de avestruz de sus propios terrenos y mirar al Señor y entrar en sus labores. Oh, mi hermano amado, necesitamos volver al Señor nuestra mirada. El Señor nos ha hecho parte de nuestra iglesia, no para que usted haga el mínimo. Es que, Señor, yo voy y canto alabanzas a ti. Sí, ellos habían puesto el altar y llevaban sacrificios, pero no era suficiente. Hermanos, ¿quiénes son los obreros en la obra de Dios? Los pastores, que nos dicen muchas veces el obrero. Usted, hermana. Usted, hermano. Usted, hermana. Usted, hermano mayor. Usted, hermano que tiene 50 y cree que ya se puede jubilar de la obra del Señor. Usted que es pequeño, que escucha, no, que tengo 9 y 10 años. Usted ha sido parte como obrero en la obra del Señor. Que no venga y que no haga y que no obedezca es un problema suyo con el Señor. Pero usted ha sido llamado. El Señor nos ha hecho parte y esta obra va a avanzar. Hermano amado, y le digo una triste noticia, va a avanzar con usted o sin usted. No porque sea un orgulloso, sino porque el Señor se provee de obreros. Y aquel que miramos con desprecio como un jovencito inmaduro, prontamente después está sirviendo y animando a otros, y edificando niños y fortaleciendo la vida de su pastor. Y usted sigue allí, con su linda casa, con su linda tele, con sus lindos pasatiempos. Hermano amado, estás desobedeciendo o perdiendo de hacer la obra que el Señor te ha llamado. Hermano amado, para ir concluyendo, déjeme preguntar así. Pero hágase esta pregunta de verdad. Hermana, ¿qué estás haciendo tú para que la obra del Señor avance? Hermana amada, ¿qué estás haciendo tú hoy para que la obra del Señor avance? Para que otro sea alcanzado, para que otro sea edificado, para que otro sea fortalecido, para que estas piedras vivas se pongan una sobre la otra y vayan conformando un templo santo al Señor. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día? Hermana, quizás estás orando y sigue allí. Quizás tú eres una hermana que propicia la comunión, el fortalecimiento entre los hermanos. Hermano, gloria al Señor, sigue poniendo ese cemento, sigue revolviendo allí la mezcla, sigue trabajando en la obra. Pero si tú eres un mero espectador, hermano, déjame decirte que necesitas poner manos a la obra. Ya se acabó el tiempo, ya basta de licencias. Hermano amado, estás orando, estás capacitándote para discipular, estás buscando a creyentes débiles para fortalecerlos y afirmarlos en la obra de Dios, como quien toma una gran piedra y la coloca y la acomoda y la nivela hasta que está firme para recibir otras piedras sobre él. Amado hermano, ¿qué estás haciendo tú por la obra de Dios? No, es que no es tiempo. Es que el Señor sabe. Hermano, cuando me dicen eso yo me pregunto, ¿qué sabe el Señor? ¿Qué tiene que saber el Señor? ¿Que no quieres darle tiempo? ¿Que estás muy ocupado para hacer lo que Él te ha mandado? Hermano amado, el Señor sabe, sí sabe, conoce perfectamente nuestras excusas. Él las conoce bien. Hermano amado varón, ¿qué estás haciendo tú por la obra de Dios? ¿Cómo estás haciendo crecer la obra de Dios? ¿Estás compartiendo el Evangelio realmente con tus cercanos? ¿Estás siendo un buen ejemplo a tu familia, trayéndola con fidelidad cada día del Señor para que vayan creciendo y siendo afirmados con la palabra?
y se transformes en creyentes maduros, o eres un inestable, o seguimos con la infantilidad, o tu mujer te tiene que traer porque de mala gana porque siempre estás luchando. Querido hermano, necesitas poder madurar y hacerte parte en la obra del Señor. No, pastor, es que el Señor conoce que yo trabajo mucho. Es que el Señor conoce que no puedo ir mucho a la iglesia, no puedo discipular, no puedo orar, no puedo servir de maneras prácticas, es que trabajo mucho. Sí, el Señor dice, si yo veo que trabajas mucho en tu casa, en tu familia, en tus proyectos y en tus planes, pero en la obra del Señor no apareces en la nómina, no te hemos visto. Querido hermano, la obra de Dios muchas veces parece abandonada y desolada, como un gigante dormido, en vez de ser un ejército de guerreros que están asaltando las puertas del infierno para rescatar otros más. Oh, queridos hermanos, si tú joven, tú querido niño, que tienes 6, 7, 8 años, 9, ¿es que eres muy pequeño? Querido, ¿es que eres muy pequeño para orar? Para pedirle al Señor que salve a los que están en Kazajistán, en China, en Nigeria. ¿Es que eres muy pequeño? Queridos, dejemos de dejar a un lado a nuestros niños de la obra del Señor. Ellos pueden orar, ellos pueden acompañarnos, ellos pueden entregar un folleto, ellos pueden hablarle a sus compañeritos del Señor. Ellos pueden, hermanos. No es tiempo, decía el pueblo, no es tiempo. Pero la verdad es que no querían. Se habían acostumbrado y era más cómodo no esforzarse por algo que no era para sí mismos, sino que era para el Señor. Oh, hermanos amados, que el Señor nos diera este corazón que obedeciera su palabra, que se pudiera leer de nosotros, y obedecieron a la voz del Señor. Y el Señor despertó su espíritu para que hicieran la obra que Él les había mandado. Hermanos, yo oro para que el Señor despierte nuestro corazón. Por la gracia del Señor no hemos estado solos hasta el día de hoy. Y el Señor ha puesto buenos obreros, pero aún hay lugar para más. Hoy día escuchamos un devocional en la mañana, en la obra del Señor, en el templo del Señor estaba el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, estaban los sacerdotes que sacrificaban, pero también había gente que llevaba las telas, habían algunos encargados de las estacas, habían algunos que traían agua. Hermanos amados, hay lugar en la obra de Dios. Hay lugar, sea que te parezca pequeño, insignificante, o sea que sea muy grande tu peso, hay lugar en la obra de Dios. Así que pon manos a la obra, unidos en la labor, para que tu reino avance, para que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, Señor, y su gloria llene la tierra. Permítame extenderme solo unos minutos más, amados. ¿Sabe qué? Este libro sigue adelante y es hermoso. El capítulo 2, mira lo que dice capítulo 2, versículo 4. Pues ahora el Señor hablando, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo todo el pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Señor le dice, porque yo estoy con ustedes, sigan adelante. ¿No les suena parecido eso? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano amado, tenemos la misma promesa. Esfuércese y esfuércese tu corazón. Como dice otro pasaje, por nuestra ciudad y las ciudades del Dios nuestro. Esfuércese, que Dios está con nosotros. No importa, querido hermano, hay tantas circunstancias, que no me acompaña parte de mi familia, que he pasado tristeza, que tengo necesidad, es que tengo poco tiempo. No importa, hermano, es que el Señor está con nosotros. Y el Señor inclina el corazón del rey como el que inclina una palanca de las aguas. Y el Señor provee. Y el Señor da riqueza. Y el Señor, hermano, mueve. El Señor calla a los enemigos. Hermano amado, esforcémonos por nuestro Señor y prediquemos el Evangelio y discipulemos a creyentes
y vayamos a las naciones. Y hermano amado, construyamos y avancemos en aquel templo que el Señor nos ha dado para hacer. La iglesia de nuestro buen Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor amado, Padre celestial, te adoramos, Señor.